Bien, vamos a la Escritura, a la Palabra de Dios, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Colosenses, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Y como siempre vamos a leer la palabra de Dios, la palabra inspirada por Dios, y seguidamente oramos a Él. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Padre, gracias por tu palabra, la cual es perfecta, es inconmovible y que también es alimento a nuestras vidas. Te pido que me des claridad para expresar las verdades de tu palabra, que el poder de tu Espíritu esté sobre nosotros como iglesia, para que estas verdades queden implantadas, afirmadas en nuestro ser, y que produzcan fruto de amor entre nosotros. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar hoy de la esperanza que transforma. La esperanza que transforma. El apóstol Pablo escribe esta carta a los colosenses y realmente él no conocía personalmente a los colosenses. Él les escribe esta carta desde Roma. Él está preso por el Evangelio. Está allí, pero recibió la visita de Epafras, quien es el pastor de la iglesia de Colosas. Él había fundado esa iglesia al escuchar del Evangelio del apóstol Pablo en Éfeso. Él recibió el Evangelio y fue a su pueblo, a Colosas, para compartir el Evangelio. Allí comenzó una iglesia. Y esta iglesia, pasaron 5 años, ahora Epafras va a visitar al apóstol Pablo, pero también le cuenta sus preocupaciones. Epafras está preocupado porque falsos maestros están introduciéndose en la iglesia y quieren debilitar la fe y la fidelidad a Cristo. Los falsos maestros están tratando de, si me permiten la palabra, devaluar, si entendemos que es bajar la supremacía de Cristo. Están añadiendo cosas que la iglesia de Colosas supuestamente debía practicar para ahora sí recibir salvación. Entonces el apóstol Pablo exalta la supremacía de Jesucristo para que los colosenses puedan entender que en Cristo estamos completos, que Él es la plenitud de todo, que Él lo llena todo,
Y precisamente había dos bandos o dos clases de falsos maestros que estaban queriendo introducirse. Los primeros eran griegos, eran prácticamente filósofos que querían convencerlos que Jesús no era suficiente. Ellos tenían dioses griegos y querían equiparar a Jesús con uno más de sus dioses griegos. Pero por otro lado estaban los judíos. Ellos querían que los colosenses practicaran ritos judíos relacionados como con la comida, con la circuncisión, como lo dice el capítulo 2, versículo 16. Dice: por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Los griegos, por su parte, hablaban, versículo 2:8 dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Por lo tanto, la carta a los colosenses tiene el propósito de alentar a los colosenses a seguir siendo fieles y confiar en Cristo. Esta predicación, esta exposición y la que viene, vamos a ocuparnos únicamente del saludo. Como toda carta, antes se escribían cartas a mano, ahora se escriben WhatsApps, que no tienen encabezado, que no tienen, sino a veces solo emoticones. Pero en el primer siglo las cartas eran muy valiosas. Tenían un encabezado, o sea, un saludo, luego tenían un cuerpo y al final una despedida. Generalmente cuando alguien escribía una carta, en el saludo ya sabíamos hacia dónde apuntaba el propósito de la carta. Por lo tanto, vamos a ocuparnos en esa parte inicial del saludo. Y el énfasis de estos versículos que hemos leído, del 1 al 8, y es mi mensaje para ustedes en esta mañana: nuestra esperanza eterna, nuestra esperanza en el Evangelio va a producir amor por Cristo y amor por nuestros hermanos. La esperanza que tenemos en Cristo va a producir amor por Cristo y va a producir amor por nuestros hermanos. Entonces, ese es mi argumento y lo vamos a desarrollar en el texto en dos partes. La primera parte de los versículos 1 al 6 vamos a entender que nuestra esperanza produce amor. Y finalmente los versículos 7 y 8 vamos a ver un modelo de ese amor. Un modelo de esa esperanza. Nuestra esperanza produce amor. Pablo, vamos ahora sí al versículo 1. Él se presenta como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es decir, él no se hizo apóstol a sí mismo. Es por la voluntad de Dios. Camino a Damasco. Y está saludando con Timoteo, hermano también. Dice el versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. La noticia que ha recibido de Epafras quiere decir que los colosenses son fieles, que son santos. Han mostrado esa fidelidad. Y el apóstol Pablo en el versículo 3 da gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. El apóstol Pablo está en la cárcel, ellos están en Colosas, pero aún así hay un lazo que los une y es la paternidad de Dios. Ellos son hermanos en la fe, somos hermanos en la fe por Cristo. No hay rangos
entre los hermanos en la fe. Todos pertenecemos a Cristo. No hay categorías como quizás han recibido esas enseñanzas por años, que hay categorías de primera, hay cristianos de primera clase, cristianos de segunda, y los que se hacen al final o afuera de las iglesias, los de tercera. No, somos hermanos en Cristo, comprados por la misma sangre de Jesucristo. Le pertenecemos a Él. Y el apóstol Pablo da gracias. Da gracias, especialmente nos dice el versículo 4, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Y qué más? Del amor que tenéis por todos los santos. Hay una fe, hay una confianza en Cristo de parte de los colosenses, pero también hay un amor por todos los santos, no solamente por los que son de la iglesia de Colosas. Ellos aman a los creyentes, ellos aman a los hermanos, ellos aman al pueblo de Dios. Qué gran ejemplo para nosotros. El hecho de ser, a partir de hoy, una iglesia, evangelio y vida, no nos hace mejores que nadie. Tenemos hermanos en la fe en esta ciudad. Tenemos hermanos en la fe en todo Colombia y tenemos hermanos que hoy están siendo perseguidos por el evangelio en Cuba, en China, en Corea del Norte. Son nuestros hermanos en la fe, comprados a precio de sangre. Y el amor por nuestros hermanos también nos lleva a pensar que los colosenses, que esta carta es para nosotros también. Dice el apóstol Pablo que hay una esperanza, versículo 5, noten que el amor y la fe en Cristo tiene una fuente. La fe y la esperanza que está describiendo allí tienen una fuente. ¿Cuál es? Versículo 5. A causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos. Entonces, la esperanza, vamos a describirla a continuación, las características de cómo esa esperanza produjo amor, no solamente por Cristo, sino por los hermanos. En primer lugar, vamos a entender el versículo 5, nos dice que esa esperanza, ahora cuando hablo de esperanza es como cuando esperamos algo que es inminente. Normalmente cuando esperamos que no llueva, esperamos que escampe, probablemente puede que escampe, puede que sí o puede que no. Cuando esperamos esas vacaciones del tiempo de disfrutar, a veces puede ocurrir obstáculos. El jefe dice, oye, tenemos que aplazar las vacaciones. ¿Qué pasó? No puedes salir. Sales el otro año y algo puede suceder. A veces ese anhelo por ver ese familiar cercano es una esperanza. Esperamos que llegue para verle, saludarlo, abrazarlo, pero puede ser que el avión no llegue, puede ser que el bus se vare, puede ser que el túnel se cierre, etc. Pero la esperanza que habla el apóstol Pablo aquí no es ese tipo de esperanza, porque la esperanza es cierta, es decir, ya existe, es una realidad, solamente que no ha sido revelada. La esperanza en Cristo no es que de pronto vamos a disfrutar, no, ya está asegurada. Es una realidad eterna, que ya es vida, que ya es real. No es una posibilidad. Y en primer lugar, se trata de una herencia que está en los cielos. Dice
a causa de la esperanza para vosotros, reservada para vosotros en los cielos. La palabra reservada es como cuando, no sé si recuerdan que hubo un hombre que el Señor repartió talentos y hubo uno que guardó en un pañuelo el talento, o sea, lo aseguró. Él recibió, bueno, su recompensa no fue tan grata, pero la idea es que reservada tiene que ver con el dinero cuando está guardado, cuando está bien asegurado en una caja fuerte. Es decir, que esa esperanza no puede ser robada, no puede ser quitada, no puede ser alterada. Está reservada. ¿Para quién? Para vosotros. ¿En dónde? En los cielos. De tal manera que ni las tribulaciones de este mundo, ni los sufrimientos de este mundo, ni las murmuraciones de este mundo, ni aún nuestras propias dudas podrán alterar esa esperanza. Es una esperanza firme que no puede perderse, porque está guardada y está resguardada. ¿Por quién? Por Cristo mismo. Él está allí custodiando nuestra herencia. ¿No les parece que eso es seguro? Nada podrá alterar esa esperanza, porque esa esperanza no es de este mundo. Pero en segundo lugar, versículo 5 dice, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad del Evangelio. Los colosenses escucharon el Evangelio cuando Epafras les compartió la verdad, y el apóstol Pablo utiliza cada palabra con un sentido. Él dice, la verdad oísteis antes en la palabra de verdad. El Evangelio es la única verdad que salva. No los cuentos humanos. La Escritura es la única fuente de verdad. La Escritura es la que nos revela la verdad del Evangelio. No podemos caer en el falso evangelio. Hermanos, y les invito realmente de todo corazón a desintoxicarse de la falsa enseñanza de esta ciudad, de los falsos maestros. Desechen las falsedades para poder crecer en la verdad. El Evangelio ha sido revelado a nosotros. Allí en el capítulo 1, dice que también el apóstol Pablo insiste, dice versículo 23, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El Evangelio es la verdad de Dios para salvación. Cristo Jesús murió y resucitó para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. Es el sacrificio de Cristo que nos concede vida eterna. Y esa esperanza es la que nos produce amor. Sin embargo, la verdad del Evangelio nos va a ayudar a permanecer en la esperanza de Cristo. Pero esa esperanza no solamente es una esperanza que está segura, no solamente esa esperanza proviene del Evangelio, sino que también es una esperanza que crece y da fruto. Versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente. ¿Y qué más? Creciendo
así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que lo oísteis. El Evangelio, y aquí el apóstol Pablo está comparando la agricultura. ¿Alguno de ustedes ha sembrado alguna vez una plantita? Espero que al menos en el colegio hayan visto crecer, o ya todo viene empacado en los almacenes. Algunos niños creen que verdaderamente los refrigeradores producen plantas, comida, porque nunca han conocido la tierra donde germina. Hoy en siglo XXI, ¿no? Solamente conocen las frutas por las tablets. No las han visto crecer. Pero el apóstol Pablo está ilustrando cómo el Evangelio es plantado y naturalmente produce fruto y crece. Ahora, ¿cómo se evidencia ese fruto? Versículo 10, más adelante dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto ¿en qué? En toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En otras palabras, cuando el Evangelio es plantado en el corazón, es recibido, entonces el Evangelio produce santidad, produce una vida diferente. El Evangelio produce buenas obras, pero no como una amenaza. Tienes que portarte bien, si no te quito, no sé, la lonchera, o no te voy a dar dinero. El Evangelio no es el producto de amenazas como esas. El Evangelio surge de manera natural, dando fruto de obediencia a Cristo, no como una imposición, no como pensando que Dios es el aguafiestas cósmicos de mi vida que no me deja hacer lo que yo quiero, sino como una respuesta al Evangelio, es la santidad. Una manera digna de vivir del Evangelio solamente proviene de Cristo. La esperanza en la vida eterna no es solamente información que tenemos en la mente. Algunos se ponían nerviosos cuando los entrevisté para preguntarles del Evangelio. Pero en realidad, quienes se hacen miembros de esta iglesia, yo los entrevisto para saber qué es lo que han creído. No solamente lo que saben, sino realmente si esas verdades están en sus corazones. Se ha dado fruto. No es un examen del ICFES aprobado. No. No es solamente el Evangelio, no es un ejercicio intelectual. Tristemente, muchos saben el Evangelio, muchos inclusive predican el Evangelio, pero avergüenzan el Evangelio con sus vidas. No se trata solamente de aprendernos un discurso, sino realmente de entender que la obra de Cristo me pertenece, que da fruto en el corazón en buenas obras, y no al contrario. Cuando el Evangelio llega a nuestras almas, entonces creemos en Jesucristo y nos arrepentimos, y la vida del creyente es un continuo arrepentimiento. No pensemos, hermanos, miembros, que ya nos graduamos en arrepentimiento. Tenemos el diploma allí, la foto de la membresía. No. Necesitamos entender que es un continuo arrepentimiento, que es una continua obediencia, que es una continua refinación de nuestro corazón por el Evangelio. Ahora, ¿en qué momento comenzó la esperanza de los colosenses? Versículo 6 al final dice: ¿desde cuándo? Desde el día que oísteis, ¿y qué más?
comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Comprender la gracia de Dios, o sea, oír no es suficiente. Por estas sillas, en los meses que hemos estado reunidos, han pasado personas que han oído el Evangelio, pero se han ido. Han vuelto otra vez a su vida pecaminosa. Escucharon el Evangelio. Sin embargo, de escuchar el Evangelio a comprender el Evangelio, hay una distancia. La comprensión del Evangelio significa que los colosenses entendieron que eran enemigos de Dios, o sea, objetos de la ira de Dios, y pasaron a ser hijos de Dios. ¡Wow! Eso es comprender la gracia. Ellos eran destinados a la condenación eterna para saciar la justicia de un Dios eterno. Versículo 21, allí del capítulo 1, dice: y aunque vosotros antes estabais, ¿qué? Alejados, y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Comprender la gracia significa que por Jesucristo entendemos que nosotros no nos santificamos a nosotros mismos. Somos incapaces de responder al mensaje por nuestra cuenta. Las expresiones que uno escucha es que yo me decidí por Cristo, yo tomé la decisión por Cristo, Él tocó a mi puerta, según Apocalipsis, y pues al final, pues de tanto insistirme, le abrí la puerta de mi corazón. No. El Señor Jesucristo no le pide permiso a nadie. No le pidió permiso a Pablo. Él entró, lo tumbó, lo sometió y lo doblegó para que fuera un apóstol de Él. Necesitamos comprender la gracia del Evangelio, porque éramos pecadores y hemos sido santificados, no porque nosotros nos propusimos ser santos. Las buenas obras que hacemos vienen de Él, no son nuestras. Lo único nuestro es nuestro pecado, nuestra maldad, nuestras intenciones, pero todo lo bueno que somos viene de Él. Y si somos olor grato ante Él, es por la sangre de Jesucristo. Eso es comprender la gracia de Dios. Solo si comprendemos la gracia de Dios, en verdad, dice el apóstol Pablo, en verdad, podremos amar a Cristo y a nuestros hermanos. Ahora, ¿cómo es que comprender la gracia produce amor? No es lo mismo pagarle a alguien que por su trabajo que regalarle algo inmerecido. No es lo mismo. Porque lo primero va a ser ¿qué? Una deuda. Y lo segundo va a ser un regalo de gracia. Creo que, claro, algunos dan gracias por el cheque, por la consignación de su salario al final del mes, quienes reciben su mesada mensual. Sin embargo, probablemente no van a estar en gratitud perpetua a ellos, a quienes les pagan. ¿Por qué? Porque es el fruto del trabajo. Es más, si no pagan, ustedes van a tomar acciones para que ese pago se haga, se ejecute. ¿Cierto? Entonces, esta esperanza que proviene de la gracia
produce unidad y amor por nuestros hermanos. Si tratamos de amar a nuestros hermanos por una razón diferente al Evangelio, jamás los aceptaremos. Voy a repetirlo. Si tratamos de amar a nuestros hermanos por algo más que el Evangelio, no podremos hacerlo, porque jamás serán perfectos. Jamás reunirán el estándar nuestro. Siempre le daremos, como dicen a veces, los 5 centavos para el peso. Siempre nos quedarán debiendo algo. Si intentas amar a tu esposo o a tu esposa y no estás fundando tu amor en el Evangelio, quizás habrá la tentación de jamás perdonarlo. Pero si el Evangelio es la fuente de tu amor, entonces el Evangelio va a producir perdón, del mismo perdón que tú recibiste de Cristo. Esa esperanza la hemos recibido por gracia. No la merecemos y debemos gozarnos en esa esperanza. No tratar de entender la gracia de Dios, porque fuimos entrenados para pagar por todo lo que recibimos. Pero la gracia de Dios es el sacrificio del Hijo de Dios, el Rey Santo, el que vino del cielo, Dios encarnado, que no merecía nada más que nuestra adoración, fue a la cruz directamente y se hizo un siervo hasta la muerte, y muerte de cruz, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, para saciar la ira de Dios y poder restaurar nuestra enemistad con Dios. Eso no es algo que nosotros nos ganamos, es la gracia de Dios. La esperanza en Cristo produce amor. Amor por Cristo y amor por nuestros hermanos. Porque no vamos a estar en una competencia quién es el más espiritual, quién es el más teólogo, quién sabe más. Porque todos hemos recibido la misma gracia. Todos. Y esto nos lleva al segundo punto. ¿Cómo se ve esa gracia, ese amor, esa esperanza en acción? Los versículos 7 y 8 nos muestran un modelo de esperanza y amor. ¿Con quién? Con Epafras. Quizás para algunos de ustedes ese nombre no se lo pondrían a sus hijos. Quizás no suena muy sonoro. Era como el diminutivo de Epafrodito. Pero Epafras, quiero que quede grabado en sus mentes. El apóstol Pablo está cincelando a Epafras en las vidas de los colosenses. No solamente porque les llevó el Evangelio, sino también porque es un modelo del Evangelio. Dice, tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Epafras compartió el Evangelio a los colosenses porque la esperanza en Cristo produjo fe y amor en su vida. Él viaja a Roma por amor a la iglesia, por amor a Pablo. Él quiere visitarlo, pero está preocupado porque los falsos maestros están tratando de debilitar la iglesia. Él ama a la iglesia, él ama a los colosenses, él ama a estos creyentes, a estos santos. Él está totalmente, quizás, no solamente una preocupación pasajera, sino profunda de amor. Él viajó
porque ama a Cristo y ama a la iglesia. En el capítulo 4, al despedirse de su carta, dice nuevamente el apóstol Pablo: Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo de Epafras, porque le soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Estaba interesado no solamente por los hermanos a quienes él les compartió el Evangelio de Colosas, sino también en Hierápolis, en la Odisea. Estaban en otros lugares, pero él está interesado para que las falsas doctrinas no desanimen a la iglesia de Cristo. Este verdadero interés debería ser un ejemplo para nosotros. Interesarnos por la firmeza de la iglesia, por la salud espiritual de nuestros hermanos. Eso es el discipulado. Discipulado no es, como les decía hace poco, un curso del cual nos graduamos. Podemos aprender cosas del discipulado. Sin embargo, el discipulado es toda nuestra vida cristiana finalmente está destinada para alentar a nuestros hermanos a seguir en la carrera. Hermano, no te desalientes, sigue firme, estás enfermo, pero adelante en el Señor. Hermano, te está respirando Satanás en la nuca todos los días, sigue firme hacia la meta de Cristo. Ese es el discipulado. Hermano, no te desalientes, el pecado puede ser perdonado por Cristo. Acude en arrepentimiento y eres vestido de santidad. Tenemos que recordarle eso a nuestros hermanos. Tenemos que recordarle que nuestra esperanza no es que cambie el gobierno, que cambien las situaciones políticas, económicas, que cambien nuestros vecinos, que cambie el barrio, que cambie el trabajo. No. Nuestra esperanza está en Cristo, en ese depósito que ya Cristo compró con su sangre para nosotros y que nada lo puede quitar. ¿Era Epafras un superhéroe? No. Era simplemente un hombre fiel. Sin embargo, la obra que se produjo en él y en toda la iglesia de Colosas solamente fue provista por el Espíritu Santo. Versículo 8. El cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu Santo. Hermanos y amigos, así nos propongamos amar a Dios y amar a nuestros hermanos, como cantábamos hace un momento, no vamos a poder hacerlo, porque hay una lucha en nuestro corazón. Necesito gracia, cantábamos hace un momento, para amarte más a ti que a mí. Y esa gracia ha sido provista por el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo murió en la cruz y resucitó por nuestros pecados para pagar el precio y que nosotros obtuviéramos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que somos la morada de Dios para crecer en fe y en amor, no solamente por nuestros hermanos, sino también por Él. El Señor no nos salvó simplemente para librarnos de un infierno. Nuestro presente se ve alterado y cambiado y transformado porque nuestra esperanza es firme en Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias Señor porque
Tu esperanza es verdadera. Nos has dado, Señor, herencia con Cristo para siempre. Ayúdanos a recordar que esta esperanza significa que ahora nos pertenece la salvación y que nada podrá arrebatarla. Permítenos crecer en comprensión del Evangelio, de la gracia, para que abunde en nosotros la obra de tu Espíritu y produzca una transformación, una vida digna de tu Evangelio, santa, en amor, por tu iglesia, por tu pueblo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.